Cordial saludo para todos. Bases químicas para la vida. Biomoléculas. El día de hoy vamos a ver las moléculas biológicas orgánicas, que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Comencemos con los carbohidratos. Son los azúcares simples y todas las moléculas más grandes construidas por monómeros de azúcar. Estas biomoléculas, también llamadas hidratos de carbono o glúcidos, contienen átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno, en una relación de 2 hidrógenos por cada oxígeno. Carbohidrato significa agua carbonada, y el nombre de glúcido viene de glucosa o dulce. Principales funciones. Suministro de energía. Estos suministran energía en forma de glucosa a todas las células del organismo, ya que algunas de ellas, como las cerebrales, solo pueden utilizar glucosa como fuente de energía. Almacenamiento de energía. Estos guardan una pequeña cantidad de glucosa en los músculos y el hígado, que servirá de reserva en caso de que se necesite, por ejemplo cuando haya una hipoglucemia o niveles bajos de glucosa en sangre. Funciones básicas. Participa en algunas como la digestión, la contracción muscular, la asimilación de nutrientes y el mantenimiento de la temperatura corporal. Función estructural. Forman parte de tejidos fundamentales, ADN, ARN y membrana celular. Principales características. Son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno, hidrógeno. Son solubles en agua. Almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que éstas poseen clorofila, un pigmento responsable de capturar la luz del sol y, a partir de ahí, elaborar glucosa. Principales fuentes de carbohidratos. Tenemos los cereales. Está el arroz, el trigo y el maíz. También están los azúcares, que los encontramos en la caña de azúcar y la remolacha de azúcar. Estructura química. Tipos de carbohidratos. Existen básicamente 4 tipos de carbohidratos. Los monosacáridos, que son los carbohidratos base o azúcares simples. Disacáridos, que es cuando 2 azúcares simples se combinan. Oligosacáridos, este se forma cuando hay de 2 a 10 azúcares simples. Y polisacáridos son los que tienen más de 10 azúcares simples. Monosacáridos o azúcares simples. Los carbohidratos se consideran aldehídos o cetonas dependiendo de la orientación de los grupos hidroxilos. Un monosacárido de forma lineal que tiene un grupo carbonilo en el carbono final forman un aldehído. Cuando el grupo carbonilo está en un átomo inferior, forma una cetona. Acá podemos observar cómo en esta estructura el carbonilo se encuentra al final, en el último carbono. Por eso se considera un aldehído. Por el contrario, en el segundo ejemplo vemos cómo el carbonilo se encuentra en el segundo carbono. Por eso se considera una cetona. La mayoría de los azúcares tienen una fórmula general, pero además de esto tienen una clasificación dependiendo del número de carbonos en su base, que puede oscilar entre 3 y 7. También dependiendo de este número reciben su nombre. Cuando tienen 3 carbonos en la base se llaman triosas. Cuando tienen 4, tetrosas. 5,
pentosas, 6 hexosas y 7 heptosas. Acá podemos ver el ejemplo de la eritrosa, que tiene 4 bases de carbono, por lo cual sería una tetrosa. Acá vemos el ejemplo de la arabinosa, que tiene 5 bases de carbón, por lo cual se consideraría que sería una pentosa. Y así sucesivamente. La galactosa tendría 6 bases de carbón, sería una hexosa. Y por último tendríamos la monoheptulosa, que tiene 7 bases de carbón y sería una heptosa. Disacáridos. Esta molécula está formada por 2 unidades de azúcar simple. Sirven como reserva de energía de fácil acceso. Entre ellas encontramos la lactosa. Está formada por una molécula de glucosa y otra de galactosa. Es de origen animal y se encuentra en la leche. La sacarosa es el azúcar común refinado de la caña de azúcar y la remolacha azucarera. La sucrosa es el carbohidrato principal del azúcar moreno, del azúcar tamizado y de la melaza. Oligosacáridos. Este tipo de carbohidrato tiene entre 2 y 10 tipos de azúcares, formando pequeñas cadenas que se unen por enlaces covalentes con lípidos y proteínas, dando forma a los glucolípidos y a las glucoproteínas. La melitosa es un trisacárido que se encuentra en las plantas leguminosas y crucíferas, como los frijoles, el guisante, el col y el brócoli. Está formada por una molécula de galactosa conectada a una de sucarosa por un enlace glicosídico. Polisacáridos. Son polímeros de azúcares unidos por enlaces glucosídicos. Muchos polisacáridos, a diferencia de los azúcares, son insolubles en agua. El almidón es una mezcla de 2 sustancias: amilosa, un polisacárido esencialmente lineal, y amilopectina, un polisacárido con una estructura muy ramificada. Las 2 formas del almidón son polímeros de glucosa. Esta es la forma principal de reservas de carbohidratos en los vegetales. Polisacáridos estructurales. Es el principal componente de la pared celular en las plantas y la más abundante de las biomoléculas que existen en el planeta. Es un glucano, es decir, un polímero de glucosa, con enlaces glucosídicos entre sus residuos de tipo beta 1,4. Celulosa. Estos forman materiales estructurales resistentes y duraderos, como el algodón, el lino, etc. Quitina. Material duro, resistente y flexible parecido a ciertos plásticos, presente en la cubierta externa de algunos insectos, arañas y crustáceos. Glucosaminoglucanos. Es la heparina que secretan los pulmones y otros tejidos como respuesta a las lesiones ísticas. Lípidos. Los lípidos son un diverso grupo de moléculas biológicas no polares que se constituyen principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Sus principales características: son insolubles en agua, tienen capacidad de disolverse en solventes orgánicos como el cloroformo, el éter, la acetona. Se diferencia de los glúcidos por el tipo de enlace que tienen. Funciones de los lípidos. Los lípidos desempeñan 4 tipos de funciones en el organismo. Primero, función de reserva. Son la principal reserva energética que contenemos.
Segundo, función estructural. Forman las bicapas lípidas de las membranas, recubren los órganos y le dan consistencia o protegen mecánicamente como el tejido adiposo de pies y de manos. 3. Función biocatalizadora. En este papel, los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lípidas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Cuarto, función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a los proteolípidos. Clasificación. Esta se da por la capacidad que tienen los lípidos de convertirse o no en jabón o cera, por lo cual se denominan lípidos no saponificables, o sea, sin ácidos grasos, y lípidos saponificables, con ácidos grasos. Hablemos de los ácidos grasos. Son cadenas largas no ramificadas de hidrocarburos, con un solo grupo carboxilo en un extremo. Los extremos de la molécula de ácido graso tienen estructura diferente y también función diferente. Este a su vez se divide en dos grupos. Los saturados, estos solo presentan enlaces sencillos, y los insaturados, estos presentan enlaces dobles. Lípidos saponificables con ácidos grasos. En los lípidos saponificables encontramos dos subgrupos, lípidos simples y lípidos complejos. Los lípidos simples, en este encontramos las grasas. Consiste en una molécula de glicerol unida por enlaces a tres ácidos grasos. El compuesto se denomina triacilglicerol. También encontramos las ceras, sustancia impermeable encargada de proteger tejidos y participar en las formaciones dérmicas. Lípidos complejos o fosfolípidos. En su composición intervienen ácidos grasos y otros componentes como alcoholes, glúcidos, glicerol, ácido fosfórico y esfignosina. Entre ellos encontramos glicerolípidos como gliceroglucolípidos y glicerofosfolípidos, y los esfingolípidos como el esfingoglucolípido y los esfingofosfolípidos. Fosfolípidos. Con estos se construyen las membranas celulares. Los grupos hidrofílico de la cabeza y los hidrofóbicos de la cola son la clave para la función que cumplen los fosfolípidos, ya que estos tienen una doble personalidad molecular. Lípidos insaponificables sin ácidos grasos. Esteroides. Se acumulan alrededor de un esqueleto de hidrocarburos característico de 4 anillos. Como ejemplo tenemos el colesterol, uno de los más importantes componentes de las membranas de las células animales y precursor en la síntesis de diversas hormonas esteroideas, como la testosterona, la progesterona y los estrógenos. El colesterol es casi ausente de las células vegetales. El exceso del colesterol en el organismo puede ser perjudicial, ya que se pueden formar acumulaciones, tales como el ateroma, que es el causante del infarto. Terpenos. Son hidrocarburos complejos que se obtienen junto con sus derivados de los aceites esenciales de muchas plantas y estructuralmente guardan una estrecha relación con el ximeno. Estos son algunos ejemplos: esencias vegetales como el mentol, el geraniol, el limoneno, el alcanfor, el eucaliptol y la vainillina. Las vitaminas A, E y K.
pigmentos vegetales como la carotina y la xantofila. Prostaglandinas. Sus funciones son muy variadas. Estimulan la agregación plaquetaria, activa la respuesta inflamatoria de los tejidos, provoca el aumento de la temperatura corporal, controlan el descenso de la presión arterial en la eliminación de sustancias del riñón y regula la secreción de ácido clorhídrico en el estómago. Proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos unidas por enlaces peptídicos. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Composición química. Estas biomoléculas están formadas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pueden contener además azufre y en algunos tipos de proteínas podemos encontrar fósforo, hierro, magnesio y cobre, entre otros elementos. Clasificación por su composición. Proteínas simples. Las proteínas simples constan solo de aminoácidos o de sus derivados. Cuando se hidrolizan por ácidos, álcalis o enzimas, las proteínas simples producen aminoácidos únicos o sus derivados, como la albúmina, la globulina y la escleroproteína. Proteínas conjugadas. Las proteínas conjugadas consisten en proteínas simples combinadas con algún componente no proteico, como metales, azúcares, lípidos, ácidos nucleicos. Aminoácidos. Las proteínas son polímeros formados por monómeros de aminoácidos. Cada proteína tiene una secuencia única de aminoácidos que le da sus propiedades particulares. En la construcción de las proteínas se utilizan 20 distintos aminoácidos. Dentro de los aminoácidos los podemos dividir en dos grupos: los esenciales, que son aquellos aminoácidos que se deben consumir dentro de la dieta diaria, ya que el organismo no sabe sintetizarlos y son necesarios para su desarrollo, y los no esenciales, que son aquellos que el mismo organismo los puede sintetizar a base de otras sustancias. Estructura de los aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas que contienen un grupo carboxilo y uno amino, separados entre sí por un solo átomo de carbono, que se denomina carbono alfa. Además, cuenta con un hidrógeno y una cadena lateral. Durante la síntesis de una proteína, cada aminoácido se une a dos moléculas iguales más, formando un polímero largo y continuo y no ramificado llamado cadena peptídica. La cadena peptídica promedio contiene alrededor de 450 aminoácidos. Propiedades de las cadenas laterales. La estructura central del polipéptido está formada por la parte del aminoácido que es común en ellos. La cadena lateral o grupo R, unida al carbono alfa, es muy variable entre los 20 bloques de construcción y es esta variabilidad la que le da al final a las proteínas su estructura y las actividades diversas. Clasificación por características de la cadena lateral. Polares con carga. Las cadenas laterales de estos aminoácidos se cargan por completo, o sea, tienen ácidos y bases orgánicos relativamente fuertes. Por esto son capaces de formar enlaces iónicos con otras especies polares en la célula. Polares sin carga. Las cadenas laterales de estos aminoácidos tienen cargas parciales que pueden ser positivas o negativas y por tanto pueden generar enlaces de hidrógeno con otras moléculas, incluyendo la del agua. A menudo estos aminoácidos son muy reactivos. No polares.
Las cadenas laterales de estos aminoácidos son hidrófobas e incapaces de formar enlaces electrostáticos o de interactuar con el agua. Además, estas cadenas casi siempre carecen de nitrógeno y de oxígeno. Otros 3 aminoácidos. En este grupo están la glicina, la prolina y la cisteína, ya que tienen unas propiedades únicas que los separan de los demás aminoácidos. Estructura espacial. Estructura primaria. Se refiere solo al orden de sus aminoácidos. Se determina por la secuencia de aminoácidos en la cadena proteica, es decir, el número de aminoácidos presentes y el orden en que están enlazados. Estructura secundaria. Es aquella que adopta espacialmente una proteína. Es el plegamiento de la cadena polipeptídica por puentes de hidrógeno. Se clasifica en hélice alfa cuando se enrolla helicoidealmente o plegamento beta cuando se dobla en zigzag o lámina plegada. Estructura terciaria. Es una estructura globular que se forma al plegarse sobre sí misma la estructura secundaria. Es específica de cada molécula, además determina su función. Estructura cuaternaria. Se forma mediante enlaces débiles de cadenas polipeptídicas de varias estructuras terciarias. Clasificación de proteínas por su conformación. A. Fibrosas o helicoideales. Cadenas polipeptídicas ordenadas de forma paralela a lo largo de un eje a manera de cilindro. Se encuentran en la piel, los músculos, los tendones. Como ejemplo tenemos el colágeno, la queratina, la fibrina y las proteínas musculares. B. Globulares. Se caracterizan por doblar sus cadenas en forma esférica, dejando grupos hidrófobos hacia dentro de la proteína y grupos hidrófilos hacia afuera de ella, haciendo que sean solubles en solventes polares como el agua. La mayoría de las enzimas, anticuerpos, algunas hormonas y proteínas de transporte son ejemplo de este tipo de proteínas. C. Mixtas. Poseen una parte fibrosa comúnmente en el centro de la proteína y otra parte globular en los extremos, y se clasifican según su solubilidad. Acá encontramos las albúminas, que son solubles en agua y solubles en soluciones salinas diluidas. Las globulinas, que son insolubles en agua, pero son solubles en soluciones salinas diluidas. Las glutelinas, insolubles en agua y en soluciones salinas, pero son solubles en medios ácidos o básicos. Las prolaminas son solubles en etanol, y las histonas, que son solubles en medios ácidos. Funciones de la proteína. Las proteínas tienen una gran cantidad de funciones. Esto se debe a la capacidad que tienen de tomar diversas formas moleculares como grupo, aunque cada una tiene su propia forma definida que le permite realizar una función en particular. Entre algunas funciones que tienen ellas, tenemos la función enzimática, que contribuye a las reacciones metabólicas. La función estructural, que brinda soporte mecánico tanto dentro como por fuera de la célula. La función hormonal, que es el factor de crecimiento y desarrollo. Receptores de membrana y transportadores. Estos definen ante qué reacciona la célula y qué sustancias entran o salen de ella. Filamentos contráctiles y motores musculares. Estos constituyen la maquinaria para los movimientos biológicos. Anticuerpos, toxinas. Forman coágulos sanguíneos, absorben o refractan la luz y transportan sustancias de una parte a otra. Estas
entre muchas otras funciones de las proteínas en el organismo. Ahora vamos a ver los ácidos nucleicos. Son cadenas de monómeros llamadas nucleótidos. Sirven sobre todo para almacenar y transportar información genética, aunque también pueden tener propiedades estructurales y catalíticas. Clasificación. Existen dos tipos de ácidos nucleicos. El ácido desoxirribonucleico o DNA contiene el material genético de todos los organismos celulares para la producción de proteínas que el organismo necesite. B. Ácido ribonucleico o RNA. Este se asocia a la transmisión de la información genética dentro del núcleo hacia el citoplasma, donde tiene lugar la síntesis de proteínas, proceso al cual está estrechamente relacionado. Principales funciones. Además de las propiedades de guardar y transmitir información genética, los ácidos nucleicos tienen otras propiedades como la de almacenar energía como ATP estructural y la de catalizar. Nucleótidos. Cada nucleótido de RNA está formado por 3 partes: azúcar de 5 carbonos, base nitrogenada y un grupo fosfato. Bases nitrogenadas. Cada cadena de RNA o DNA contiene 4 tipos diferentes de nucleótidos distinguidos por su base nitrogenada. En los ácidos nucleóticos existen 2 tipos de bases nitrogenadas. Piridinas son moléculas más pequeñas, formadas por un solo anillo. Y las purinas, estas son más grandes y tienen 2 anillos de conformación. Bases nitrogenadas del ADN. Tenemos la guanina, la adenina, la citosina y la timina. Todo esto nos da el ADN. La guanina y la adenina son purinas y la citosina y la timina son piridinas. Las bases nitrogenadas del ARN también contiene la guanina, la adenina, la citosina y contiene el uracilo, que a diferencia del ADN reemplazó a la timina. Estos 4 componentes nos dan el RNA. La guanina y la adenina serían, en este caso, las purinas, y la citosina y el uracilo, en este caso, serían las. Muchas gracias por su atención y un feliz día.